La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una Voz en el Camino. En esta ocasión vamos a Jueces capítulo 6. Aquí o allá en años pasados hemos estado en este capítulo, no capítulo entero, pero versículos tomados de este capítulo, que es, como toda la Biblia, interesante e importante. La Biblia está llena de simbolismos, como sabemos. Todos los pueblos que se mencionan, aun cuando son pueblos reales que existieron y sus descendientes andan por ahí todavía con el nombre de palestinos en términos generales. Pero en aquel entonces eran tribus grandes, básicamente, más que decir un pueblo entero, porque estaban y no estaban asentados. Eran más bien un tipo de nómadas, entre nómadas y sedentarios. Pero bueno, aparte de lo que eran, el significado espiritual de la palabra es contención para defender mis propios veredictos, es pleito, es oposición a cualquier cosa que no está de acuerdo conmigo. El significado de la palabra en sí, Madián, nos da una idea, claro, de qué clase de carácter tenía este pueblos, porque eran más de uno, bajo el mismo nombre. Pero se unían. Cada vez que el pueblo de Israel hacía alguna cosa mala, determinada falla, determinado pecado, Dios los entregaba a pueblos que acentuaban, digamos, el propio mal de Israel. ¿Qué quiero decir con esto? En este caso, si es pleito, si es contención, si es defender mis propios veredictos, quiere decir que Israel estaba en esa condición espiritual, pleiteando con Dios, negando las razones de Dios para lo que Dios podía pedir o rechazar. Y bueno, Madián. Como los hijos de Madián los hijos de Israel habían hecho otra vez lo malo ante los ojos de Dios, Dios los entregó en lo que debe haber sido entonces su mayor mal: el pleito, la contención, el enojo entre sí y por supuesto contra Dios, porque más de una vez uno tiene que pedirle perdón a Dios hasta que Dios nos sana de la mala costumbre de no santificar su nombre. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué no hace Dios algo al respecto? ¿Por qué Dios no remedia esta situación? Y lo culpamos de aquello que nosotros producimos y que a nosotros nos tocaría arreglar. Pero bueno, tema aparte, ¿verdad? Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y si significa que contención, con enojo, pleito, etc., ¿qué es lo que pasaba entonces cuando los madianitas venían contra Israel? Cuando habían sembrado los hijos de Israel, subían los madianitas, pero ya con una añadidura: los amalecitas y los orientales subían contra ellos y asentando campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra y no dejaban que comer en Israel. Lo que no se robaban, lo destruían. Los hijos de Israel naturalmente habían tenido que subir a los cerros, hacer cuevas,
para poder habitar en ellas y librarse, por lo menos desde un cerro. Los cerros de Israel no son muy altos, pero son cerros. Podían ver fácilmente hacia el valle, por el cual sin duda alguna venían los enemigos, fácilmente. Y más o menos esconderse en las cuevas arriba o defenderse. Y por regla general los enemigos, a menos que supieran dónde se habían escondido, pues los buscaban en el resto del valle, a lo largo del Jordán. Volvieron a pecar los hijos de Israel y los entregó en manos de Madián. La ira, la contención, la autodefensa, la defensa de mis opiniones, de mis argumentos, de mis veredictos. Esto es lo que yo he dicho, esto es lo que he decidido, esto es lo que es. Entonces Dios los entregó en las manos de aquello que ellos mismos eran. Uno puede pensar en una casa donde hay pleito, hermanos contra hermanos, padres contra hijos, hermanos contra y sí mismos, en fin, ¿no? Pleito. Hay familias así, como tristemente sabemos. Familias cuya característica mayor es el pleito entre sí mismos. Simplemente pleito. He contado en algún otro lugar una cosa mientras yo caminaba por las calles de la colonia Zaragoza evangelizando. Llegué a una casa donde oí mucho pleito. Toqué, me dejaron entrar. Eran hermanos, 4 de ellos, más el padre y la madre, 6 personas, que tenían la costumbre de ser muy peleoneros. De hecho, se les conocía en esa cuadra precisamente por eso. No me acuerdo el mote que les daban, pero eran peleoneros entre sí. Y esa vez que yo llegué, pues empecé a hablarles del Señor, etcétera. Se calmaron por un tiempo, parecía que habían cambiado, pero en alguna ocasión cuando andaba haciendo mis rondas por esa zona, llegué cerca y oí el pleito de costumbre. Toqué a la puerta y oí una voz adentro. ¡Cállense! Ahí viene la señorita. Hubo silencio, pero yo ya había escuchado. Me acuerdo que cuando entré dije, cuando venía para acá, oí un pleito de perros y gatos, no saben dónde habrá pasado. Y de ahí, bueno, siguió la plática con ellos. Pero eso es lo que Madián significa. Pleito, contención, la defensa de mis opiniones. Lo que yo digo es lo real. Y si no peleo por defender, pues simplemente me enojo y me callo. Que es más, no es más que otra manera de defender mi opinión, porque no estoy dispuesto a aceptar que la opinión de otros vale igual o más que la mía. Bueno, el efecto de la avalancha de Madián sobre Israel es que lo que no se comían lo destruían, asentando campo contra los de Israel y los amalecitas que se les unieron, los orientales, que eran un pueblo nómada, destruían los frutos de la tierra. No dejaban que comer ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Los ganados se comían los frutos de la tierra, venían como langosta. Y la gente se llevaba las ovejas y los animales. ¿Cuál es la lección aquí para nosotros? Cuando hay pleito y contención, bien puede ser en nuestro propio interior. Hay gente que vive enojada todo el tiempo. Siempre tienen la cara larga, amarga. Siempre están enojados.
Si contestan es apenas algún monosílabo, una monosílaba, o contestan poco, o contestan agriamente, o en fin, no contestan, ¿no? Porque tienen por dentro a Madián esta actitud, esta cosa que pelea en contra de sí mismos, en contra de los demás, aunque no necesariamente siempre sale el pleito, no siempre, pero sí muchas veces. Gente que grita fácilmente, porque el enojo los hace gritar como respuesta, y es enojo. Gente que tiene la costumbre de salir golpeando una puerta, y no es más que una expresión de enojo. Gente que decide no hablar en todo el día, porque de esa manera expresan su enojo. Madián, que los acompaña todo el tiempo. Y no dejaban que comer en Israel. Se comían los frutos de la tierra. Sabemos por lo que la Escritura dice, que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, etcétera, ¿no? Es decir, cuando viene el enojo, se come los frutos del Espíritu en nuestra tierra. El enojo se come, el amor entre hermanos, entre padres e hijos, entre familiares, pues, dentro de la misma casa. Cuando llega el enojo familiar, ay de ellos, porque pelean todo el tiempo, por todo y por nada. No dejaban que comer. Es decir, los frutos que debíamos dar como tierra de Dios, como digo, los frutos del Espíritu, empieza con el gozo. El gozo es personal. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sin gozo no tenemos fuerza para lo demás. Sin gozo no tenemos fuerza para enfrentar las situaciones de la vida. Sin un gozo interior no producido por las circunstancias, cuando dice por ahí un canto muy certero, no miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, me guío por Dios, me guío por Él. Así debiera ser en nuestra vida. El fruto del gozo, porque tenemos muchas razones para gozarnos, debiera estar siempre ahí. Es uno de los frutos que Dios espera en nosotros. No se trata de escándalo, no se trata de brincar todo el tiempo, no se trata de andar cantando todo el tiempo, ni siquiera. Si le gusta cantar, qué bueno, cante. Pero muchas veces, dice un viejo dicho mexicano, también de dolor se canta cuando llorar no se puede. Y también eso es cierto. Se comían los frutos de la tierra. Y el enojo hace eso. Se come los frutos que el Espíritu de Dios trata de plantar en nosotros. Se come la paz, se come la mansedumbre, se come el amor, se come todo lo que Dios ha querido plantar ahí. Y no solamente eso, que dejan sin el alimento espiritual a los familiares. Padre o madre que siempre están peleando, pues pobres hijos, para empezar aprenden a pelear ellos también. Qué casa tan difícil cuando los hermanos viven peleando entre sí. Los frutos se los ha comido Madián. No hay perdón, no hay paz, no hay mansedumbre, no hay templanza, no hay fruto. Es únicamente el mal efecto de Madián suelto dentro de la mente, el corazón y la vida de personas. Qué lástima, porque no tiene por qué ser así. Come los frutos de la tierra. Ni ovejas, ni bueyes,
ni asnos. Las ovejas producen lana que calienta. ¿Dónde está el calor en una casa llena de pleitos? ¿Dónde está el calor interno de paz y de gozo en un corazón que está lleno de pleitos? ¿Dónde está? No existe. No existe entre padres e hijos, no entre familia. Los hermanos viven peleando entre sí. No es un hogar. Es un campo de lucha verbal, lucha libre verbal, porque se dicen de todo. Nada que comer. Finalmente, cuando los hijos de Israel se vieron tan empobrecidos, tan miserables, se les ocurrió lo primero que debieran haber hecho: clamaron a Jehová. Qué paciente es Dios. Lo abandonamos por el fruto de nuestra carne, como el pleito, y luego al rato, cuando se nos viene encima el mundo, empezamos a llamarlo. La maravilla es que Dios siempre responde. Dios les respondió, no directamente hablándoles como a veces lo hacía, pero les mandó un profeta. Y el profeta, por medio del profeta, no empezó hablándoles luego de su problema. No empezó hablándoles luego de están peleando mucho y el remedio es este, sino que les recordó, acuérdense de dónde los saqué, acuérdense de dónde vienen. Y recordar de dónde venimos antes de conocer a Cristo es enormemente importante. Algunos tuvimos la bendición de conocer al Señor a muy temprana edad, en mi caso como 3 años, y de ahí Dios estuvo ahí, ha estado ahí, está ahí, estará ahí. Cuando digo ahí en mi corazón, digo aquí en mi alma, en mi vida. Pero hay gente que lo ha encontrado después. Adolescentes, jóvenes, ya adultos y aún viejos, y hay quienes lo han encontrado en su lecho de muerte. Recuerdo a uno que al final fue hermano y era esposo de una hermana que venía a lo que entonces era la misión de Zaragoza. Muchas veces había hablado con él, pero nunca había querido aceptar. Nunca. Me recibía, pero nunca aceptaba. Nunca. Finalmente, en alguna ocasión que llegué por ahí, llegué porque me mandó llamar. Cosa rara, pero me mandó llamar. Y cuando fui a verlo, estaba asustado. Me dijo que me había mandado llamar porque había tenido... Él diría que era un sueño, pero no era un sueño. Él lo vio muy real. Él estaba como de costumbre enojado y estaba medio enfermo y oyó detrás las voces de lo que él entendió eran 2 demonios. Y de repente vio enfrente de él un pozo que tenía lumbre. Y una de las voces detrás le decía, ya vamos a echarlo de una vez. Y el otro le decía, mira, espérate tantito, porque todavía veo ahí una posibilidad y si lo echamos ahí antes de tiempo, pues vamos a tener que responder ante el Altísimo y no nos conviene. Por fin ganó el que dijo, esperemos, y aquel hombre estaba pues todo asustado. Y empezó a decirles, no sé realmente si era sueño o era visión, pero empezó a decirles, no, a mí no me pueden tirar ahí. Y uno de los demonios le preguntó, ¿y por qué no? No, porque yo creo en Jesús. ¿Cuál Jesús? El que la señorita Chela predica, no me pueden echar. Y uno le dice al otro, dice, mira, ¿no será cierto? Pues mira, si no es cierto, volvemos. Total, aquellos demonios se fueron, pero él, asustadísimo, me mandó llamar. Yo recorría aquellas calles con frecuencia
Así que fue a verlo, platicamos, pero esa vez el resultado fue diferente. Aceptó al Señor y se convirtió en un hombre de Dios, como quiera que sea. Podía contar anécdotas en derredor de estas situaciones, pero lo dejamos porque estamos aquí en Jueces capítulo 6. No dejaban comer. Cuando el profeta enviado por Dios llegó con el pueblo y empezó a hablarles, no les dijo nada sobre el Señor siempre nos oye, el Señor va a venir a rescatarlos, el Señor va a enviar a... No les dijo nada sobre la liberación que ellos esperaban, que Dios hiciera algo y se llevara a derrotar o destruyera a Madián. Lo que realmente hizo el profeta es venir y decirles, acuérdense. En otras palabras, no esperes de afuera para adentro, aprende a ir de adentro para afuera. No trates de decir, es que tú tienes la culpa por lo que me dijiste. Es vernos por dentro y decir, bueno, me dijeron esto, pero ¿por qué me enojó? ¿A qué se debe que me haya enojado? Y buscar primero las razones de nuestro propio corazón, porque esto es lo que Dios anda buscando después de todo, que nos veamos a nosotros mismos, porque somos responsables básicamente de nosotros. ¿Qué hacemos con el bien y el mal que Dios permite que lleguen a nuestra vida? ¿Qué hacemos con la gente buena y la gente mala que Dios permite que llegue a nuestra vida? ¿Qué hacemos con el bien y el mal en términos generales que Dios permite a nuestra vida? ¿Por qué? Él manda el bien, Él manda el mal. La Escritura dice, Él cría el mal. No crea, pero cría. Es el creador de todo. Pero en este caso habla de criar. Él cría el mal. Bueno, otro tema que tal vez valdrá la pena otro día, si el Señor lo permite. Pero seguimos aquí para terminar la situación con Jueces, por lo menos hasta donde vamos a llegar. Dios está diciéndoles, acuérdate, ¿de dónde vienen? No los libré yo de la mano de Egipto, realmente mucho más poderoso que Madián. Y Egipto, pues, es un símbolo del mundo. Si yo pude sacarte de las garras del vicio, si yo pude sacarte del mal en que vivías, si yo pude sacarte de las contenciones de tu propio corazón, ¿no crees que puedo hacer también esto que necesitas? ¿No crees que puedo librarte de esta nueva ola de mal que te ataca? En muchas ocasiones la manera como Dios nos libra es, la verdad, librándonos interiormente de nuestro propio mal. Nos da paz en lugar de enojo, nos da gozo en lugar de inquietud, nos da amor en lugar de coraje y a veces hasta de odio en algunas personas. Cuando por algún motivo que a lo mejor ni entendemos, a lo mejor ni sabemos la razón de que una persona nos odie, ¿por qué sucede? Alguien que nos odia y no entendemos el motivo, no odiamos a la persona, pero sin ningún motivo empezamos a recibir los efectos del odio que tal o cual persona pudiera tener contra nosotros. Si podemos, debemos preguntarle. Y si alguien tiene algo contra ti, ve y pregúntale de qué se trata y ponte en paz con tu hermano, dice la Escritura, ¿no? Pero puede no ser mi hermano, con quien sea. Pero cuando no se puede preguntar, porque la persona no es accesible, porque la persona no está por ahí o no vive por ahí o lo que sea, no vemos a la persona suficiente para poder ir y preguntarle de qué se trata. Entonces simplemente ponte a cuentas con tu propio corazón,
Acuérdate delante de Dios de donde te sacó Dios, cuando no había nadie a lo mejor para ayudarte. Y Dios se acercó a ti en medio de tus enojos, de tus males, de tus corajes, de lo que haya sido. Dios se acercó a ti. Es bueno recordar de dónde me sacó Dios. ¿Cuántas veces yo he hecho enojar a Dios? O lo he entristecido, o lo he ofendido, o lo he molestado. Y sin embargo vengo a Él. Y Él ahí está. Inmenso Señor, bendito Dios, bendito Jesucristo, Señor nuestro. Acuérdate, yo te saqué de la mano de los egipcios. Yo te saqué de Egipto. No simplemente de Egipto como país, pero de la mano de los egipcios. No vamos a meternos en recordar detalles, pero se acordarán que los egipcios trataban a los de Israel con toda la rudeza posible. Los tenían como esclavos, literalmente. Y si no fuera porque las parteras se habían convertido a Dios, eran egipcias, pues hubieran matado a todos los niños. Las niñas podían crecer, se casaban con ellas. Adiós Israel, ¿verdad? El plan era muy certero, excepto que Dios no lo permitió. Porque aquellas mujeres se habían convertido a Dios. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, si ustedes leen la Escritura, las parteras se fueron con ellos y se casaron con israelitas. La Escritura dice, Dios les hizo casa, y no que les hicieron una casa de material. Dios les dio un hogar. Al casarlas con israelitas, les dio un hogar en Israel. Bueno, Dios les está recordando lo que hizo antes y encontró a Gedeón. Pero ya a partir de aquí es otra lección. Así que lo dejamos donde estamos. Lo dejamos en la importancia de analizar nuestro corazón. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me enojo? ¿Cuál es el motivo de mi enojo? ¿Me llevaron la contra? ¿No hicieron lo que yo quería? ¿Cogieron algo que yo iba a coger, pero me ganaron? ¿No me gusta su carácter? Bueno, el tuyo como es, ¿verdad? El tuyo es tan bonito que a toda la gente le gusta. Cada quien tiene el derecho a tener el carácter que tiene. Y cada quien tiene el derecho, pero cuidado ahí, de simplemente perdonar cualquiera que sea la falla de la gente. Después de todo, si no te ofenden a ti, ¿por qué no perdonas? Y si te ofenden a ti, tú ofendes a Dios y Dios te perdona. Entonces, ¿por qué no perdonas? ¿Qué es perdonar? Soltar algo. Suéltalo. No lo amarres a tu mente y a tu corazón. Suéltalo. Solo suéltalo. Y estarás libre de su efecto. Es como quien suelta una culebra que tiene enroscada en un brazo. Suéltala. Déjala que se vaya. Difícilmente se volverá a subir a tu brazo. No hay para qué hacerle caso a Madián. Tras de Madián, llegan los amalecitas y llegan los orientales. Si Dios permite, la próxima vez hablamos de ellos. Que Dios los bendiga. Amén.